En Juan 8:24 Cristo dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, cada pecado cometido judicialmente y penalmente se condena con la muerte del alma. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera. Uno solo de ellos, por sí solo, independiente a los demás, le condena su alma a la muerte. ¿Usted cree que fueron todos cargados en el cuerpo de Cristo en la cruz de Calvario? ¿Y que Él los pagó en vez de usted, muriendo por los pecados de usted? Y si no lo cree, invalida la salvación que Cristo hizo por usted. Por incredulidad la invalida, la hace inválida. Entonces usted queda expuesto a ir de detenida por las suyas. Usted va por cuenta suya. Usted tendrá que responder por sus pecados ante Dios. No vaya por la suya, vaya a través de Cristo. Vaya sustituido por Cristo en la eternidad. Cristo dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Usted quiere morir en sus pecados? No, mi querida amiga, mi querido amigo. Crea que Cristo murió por sus pecados. Porque esto es el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15, versículo 55, leemos nosotros: ¿dónde está de ti, oh muerte, la victoria? ¿Dónde está de ti, oh muerte, tu aguijón? Había sido dicho por el Señor en Oseas capítulo 13, versículo 14: oh muerte, yo seré tu muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 56. Mas Cristo en la cruz del Calvario abolió la ley. En Efesios 2:15 dice: aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No puede ser usted inculpado de un transgresor de la ley cuando la ley quedó abolida. La ley divina, Cristo la abolió en la cruz. Efesios 2:15, aboliendo Cristo en su cuerpo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Lo había dicho el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan, hasta la era de Juan el Bautista. Desde entonces se ha anunciado el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y por qué quedó abolida la ley? Porque todas las infracciones a la ley, de toda la raza humana, todos los pecados, le fueron imputados a Cristo. Y Cristo los pagó todos, dejando sin sentido que la ley estuviera vigente penalmente. Ahora la ley divina está vigente moralmente. Si yo fornico, miento, me masturbo, veo pornografía, miento, le voy a tener las consecuencias en esta vida, me va a ir mal. Pero nunca más la condena penal, la muerte del alma. De esa condena se encargó Cristo. En 2 Timoteo 1:10 leemos acerca de la gracia, el don gratuito, sin mérito, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Por la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10 dice: pero manifestada ahora la gracia. 2 de Timoteo 1:10, acá por favor, Mauricio, Patricio. Dice 2 de Timoteo 1:10: pero manifestada ahora la gracia, gratuidad de parte del Señor, sin mérito nuestro, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. El Evangelio dice, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por. Esa palabra por significa sustitución. En vez de usted,
En vez de usted, mi querido caballero, mi estimada dama, mi estimado joven, en vez de mí, en vez de usted, en vez de nosotros, por nosotros, que Cristo murió en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera Cristo nos salvó, por sustitución de condena a la muerte del alma, que abolió por una parte la muerte y sacóle por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Querida alma, no sea indiferente a la salvación. Reconozca el decreto condenatorio. La mayoría de la gente cuando se muere se va al infierno porque no le presta la debida importancia, que todo ser humano debiera prestarle al espantoso e insufrible decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. No se está hablando de la muerte física, se está hablando de la muerte del alma. Y Dios al alma humana le ha dado eternidad. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, leemos: Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma humana, en el corazón de los hombres. El alma tiene eternidad. No todo acaba con la muerte física. Cuando usted se muera, ¿a dónde irá? La muerte está a la vuelta de la esquina. Usted no piense que mañana seguramente habrá otro día. Hay gente que a los 12 años ha muerto a partir de este mundo. Hay niñitos que han ido a la playa en este verano y se han ahogado y partieron en la eternidad. ¿Dónde irá usted cuando se muera? En primera de Juan 5:13, el apóstol Juan está escribiéndole a los creyentes en Jesucristo y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. A los incrédulos, a los indiferentes a Cristo, en Juan 2:75, Cristo dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? ¿O anda en tinieblas? En Juan 12:46, Cristo dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que permanezca así, sin saber a dónde va después de morir, abrirá sus ojos en el infierno. Porque Cristo, nuestro Salvador, no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza, no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa, no tenga certeza de lo que le espera a usted después de morir, se debe a que usted no ha creído que el pecado se condena con la muerte del alma y es indiferente a lo que hizo Cristo por usted en la cruz. No ha creído que Cristo murió por los pecados de usted. Usted no se ha arrepentido, no ha reconocido que por haber pecado su alma ya quedó sentenciada a la muerte y que necesita la salvación. Y dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12 respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación del alma por pecar. El pecador se condena con la muerte del alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Mas Cristo en vez de nosotros murió la muerte que tenía que padecer nuestra alma, porque Cristo es el que tiene la inmortalidad. En la cruz del Calvario leemos nosotros en Mateo 27, versículos 45 y 46. Desde mediodía, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo. El Padre desamparó a su Hijo. Mateo 27, 46. Y Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo entró en muerte, porque eso es muerte, separación, desamparo. Y ahora nosotros leemos que Cristo cumplió el Salmo 22. 900 años antes del nacimiento de Cristo, David, el rey de Israel, escribe el Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche es sinónimo de eternidad. En efecto, Cristo entró en la eternidad desamparado por el Padre, desamparo eterno, a una región, a una localidad espiritual llamado el Lago de Fuego. ¿Cómo se pagan los pecados para un alma que tiene eternidad? Con la muerte eterna.
Cristo entró en la eternidad en estado de muerte, pagando íntegramente el precio en rescate de nuestra alma. Tal como un alma tiene que pagar por sus pecados, por la muerte eterna, Cristo entró en muerte eterna. Pero Cristo tiene la inmortalidad. Por eso que en Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida y volverla a tomar. Y en Juan 19, versículos 25 al 30, todas esas tinieblas que se vinieron sobre el mundo, donde Cristo fue cargado con todos nuestros pecados, Cristo, desde la eternidad en estado de muerte eterna en el lago de fuego, volvió a tomar su vida, volviendo su alma desde la eternidad a entrar en su cuerpo. Abre los ojos del Señor en la cruz del Calvario. Se despejan las tinieblas y Cristo ve a María, su madre, y a Juan, el discípulo amado. Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. El Señor Jesucristo le habla a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Por Juan, por el discípulo amado. Y luego Cristo, agonizante en la cruz, le habla al discípulo amado, a Juan, y le dice: hijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Notar Juan 19, 28. Cristo, antes de morir, ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la promesa que nos hizo, la vida eterna. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte que tenían que morir nuestras almas. Antes de Cristo venir al mundo, antes de venir, antes de abolir el antiguo pacto en la ley, porque Cristo abolió en la cruz las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Antes de eso, tenemos Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: el fin del discurso, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias para mí y para usted. Tener que ir a juicio, aunque Dios es infinitamente santo. Un pecado nos basta para ser lanzados al lago de fuego, a la muerte del alma. Pero vino Cristo, ¿verdad? Y en Hebreos 9, versículos 27 al 28 leemos: tal cual, así tal cual como lo tiene que pasar un hombre, morir su cuerpo y su alma ir al lago de fuego, tal cual que tiene que morir, ir al infierno, esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y del gran trono blanco se lanzaba al lago de fuego, así tal cual Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de este juicio, así también Cristo, una vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Lo que ocurrió en la cruz fue el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11, 15 ocurrió en la cruz para nosotros. Es un juicio sustitutivo, alternativo, para que nosotros no vayamos a juicio a morir por nuestros pecados, a ser juzgados por nuestros pecados. Cristo fue un juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrido en la cruz del Calvario. Y es por eso que en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Cristo está prometiendo ahora, no después. Cristo nos dice: tendrá vida eterna, ahora mismo, right now, en este mismo momento. Por eso dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay ninguna otra manera, querido amigo, en que penalmente el pecado suyo y mío se pague, sino con la muerte de nuestras almas. Mas Cristo pagó nuestros pecados como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Y si paga Cristo, ya no pagamos nosotros. Pagó Cristo por nuestros pecados. A Él le fueron todos imputados en la cruz del Calvario. Primero de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. Cristo llevó tus pecados tuyos, que tú los vas a cometer hasta que te mueras. Porque tú, al igual que yo, vas a pecar hasta que te mueras. El arrepentimiento es un cambiar de manera de pensar. Si tú piensas que tú no eres tan malo como los demás, déjame decirte que ante la escala moral divina somos todos pecadores. No hay pecadímetro para con Dios. Todo pecado se condena con la muerte del alma.
Todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y por eso Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo en la cruz fue ejecutado a la muerte por causa de los pecados de nosotros y murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de mí muere, en vez de mí por los pecados de mí, yo no puedo ser condenado a la muerte. No, judicialmente nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Y le fueron todos en la cruz del Calvario imputados a Cristo. Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, habiendo dicho Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Dice respecto del Señor Jesús en 2 de Timoteo 1:10. Dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está de ti, oh muerte, la victoria? ¿Dónde está de ti, oh muerte, el tu aguijón? Había dicho el Señor en Oseas capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Y el poder del pecado, la ley. Pero Cristo en la cruz abolió la ley penalmente. En Efesios 2:15 dice, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice en Romanos 5:13, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya nosotros no podemos ser penalmente condenados, porque aquel que fue penalmente condenado por todos nuestros pecados en la cruz, en vez de nosotros, fue Cristo. Cristo volvió a tomar su vida, conforme el Padre le había encomendado, en Juan 10, versículos 17 al 18. Y cuando desde la eternidad, pagando por nuestros pecados, como se pagan los pecados con la muerte eterna, Cristo volvió a tomar su vida moribunda en la cruz del Calvario, en Juan 19:28 leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado era la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le dice a Abraham, por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, en Cristo, porque Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, a quien Dios le llama Israel. Israel tiene 12 hijos, uno de ellos es Judá, y Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal. Porque la Biblia dice que nosotros tendremos aflicción en este mundo. El mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa bendición es para el alma. En tu simiente, es decir, en mi Hijo Jesucristo, todas las almas serán salvas de ellas, pagar por sus pecados. Esa es la bendición de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es conforme a la voluntad de Dios para salvación. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la salvación del alma? Que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. ¿Y esa gran voluntad del Señor se quedó así? ¿En puros buenos deseos? No, querido amigo, se consumó en la cruz. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Hebreos 6, versículos 13 en adelante. O sea que Dios prometió y juró darle vida al alma a usted. Es por eso que la condenación es por la indiferencia suya, por no tomar en serio el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Ahí usted va al infierno, al no tomar en serio este terrible decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá.
Usted va al infierno por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Usted va al infierno por no creer que Cristo tuvo que morir en vez de usted por los pecados de usted. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Habiendo dicho Cristo, yo les doy vida eterna, conforme a la promesa que nos hizo el Señor, 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Ahora en Juan 10:28 Cristo dice, y yo les doy vida eterna. Y para poder cumplir esa promesa, Cristo se dejó cargar con todos nuestros pecados para pagarlos Él en vez de nosotros. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, los pecados suyos y los pecados míos, los de todo el mundo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciatorio, el propiciatorio del arca del pacto, por medio de la fe en la de él sangre. Cristo es el Salvador, el Redentor. Redentor es aquel que rescata un alma condenada al lago de fuego. El precio a pagar por rescatar el alma es vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Dice Dios, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Por eso Cristo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, 38, estaba angustiado, porque él sabía que tenía que enfrentar la cruz. Y en la cruz del Calvario, él fue desamparado por el Padre. En Mateo 26, 38, Cristo, angustiado en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, porque la sustitución es alma por alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma humana que peca, morirá. Mas Cristo, el alma de Cristo. El alma de Cristo entró en muerte por causa de nuestros pecados. Y murió y luego volvió a tomar su vida. El alma de Cristo es inmortal. Y en la cruz nos heredó Cristo gratuitamente la inmortalidad para nuestras almas. Por eso el 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Gratuitamente nos ha dado la inmortalidad, porque Cristo no quiere compartir la gracia con nadie. A nadie Dios le comparte su gracia. En Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos, porque por gracia habéis sido salvados, gratuidad, por gracia habéis sido salvados, hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, mediante la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe, porque Dios no comparte su gloria con nadie, todo lo hizo Cristo. Nosotros tenemos que creer de todo corazón que cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, nos salvó de que nosotros tengamos que ir al lago de fuego a pagar por los pecados de nosotros, por la muerte del alma. Oh Villamarino, compatriota chileno, ciudadano de Viña del Mar. Primero, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero en vez de nosotros, Cristo en la cruz se dejó cargar con nuestros pecados. Primero de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por razón de aquello, por razón de que Cristo se dejó voluntariamente imputar con los pecados de nosotros, fue cargado con los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Por eso rescató nuestras almas. Por eso Cristo es el Redentor, aquel que rescata un alma pagando un precio en rescate. Ese precio fue vida por vida. Era el Cordero que tenía que ser inmolado en el antiguo pacto. Juan el Bautista cuando miró a Cristo, cuando Cristo se fue a sumergir al Jordán, a bautizar, Cristo se va a sumergir al Jordán, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz expió el pecado. Nuestros pecados ante los ojos de Dios no existen más. Quedaron todos expiados penalmente. Ahora la condena no es por pecar. La condena no es porque usted sea un mujeriego, un drogadicto, un alcohólico, un mentiroso, porque yo soy igual que usted. Ahora la condena es por no creer que Cristo murió por nuestros pecados, por ser indiferente al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Si una persona nunca se ha visto, desde el momento que nació hasta ahora, nunca se ha visto con su alma sentenciada a la muerte, nunca se ha arrepentido para salvación. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá.
usted, querido amigo, algún día pecó, yo muchas veces, y lo más terrible es que yo seguiré cayendo en pecado. Todo el tiempo que el ser humano comete pecados va adquiriendo más y más sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias a la muerte del alma no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias a la muerte del alma, conforme el hombre va pecando, no se negocian. De tal manera que o todos los pecados los paga usted, o todos los pecados los paga Cristo. Si usted cree en la verdad de que en la cruz todos los pecados suyos que usted los va a cometer hasta que se muera, se los pagó Cristo anticipadamente, antes que usted naciera en este mundo, empezara a vivir y hasta que se muriera, entonces usted no los paga, porque usted creyó en la verdad, que Cristo se los pagó. Y si no cree esto, entonces usted invalida toda esta salvación que hizo Cristo por usted, y usted irá a la eternidad por cuenta suya. Usted irá por su propia cuenta. Va por su propia cuenta usted en la eternidad. Va a tener que responder usted por sus pecados. Va por su propia cuenta usted en la eternidad. No va sustituido por Cristo. Ok. Aténgase a las consecuencias. Cristo dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy aquel rescatador de tu alma, tu salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que usted los va a cometer, al igual que yo, hasta que nos muramos. Usted cree que se los pagó Cristo en la cruz, esa es la verdad, y usted va gratis al cielo, y si no, usted va al infierno, a pagarlos usted. O todos los pecados los paga usted, o todos los pecados los paga Cristo. No puede haber condena compartida. Un pecado se condena con la muerte del alma. Por lo tanto, tienen que ser pagados todos. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera. ¿Usted cree que hace 2000 años se los pagó Cristo? Antes que usted naciera, viviera en este mundo y los empezase a cometer los pecados hasta que se muriera. O si no, lo invalida por su incredulidad. Y entonces usted queda expuesto, usted tiene que rendir cuentas por sus pecados, penalmente. ¿Y cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra manera diferente en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Querido amigo, mi estimada señora, mi estimado caballero, no hay ninguna otra forma. Entonces, Cristo advierte a los que no creen que Cristo es el Salvador de las almas condenadas a la muerte. Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. En Hechos 4:12, dice el apóstol Pedro, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Patricio. Cristo dijo en Mateo 7, versículos 13 al 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, y advierte el Señor, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ninguno de nosotros nacemos aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día, desde el camino ancho, en donde todos nacemos, hay que entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Nadie nace aquí en el camino angosto. Todos nacemos acá en el camino ancho. ¿Cuándo usted entró por la puerta estrecha? ¿Qué edad tenía usted cuando usted entró por la puerta estrecha? ¿O todavía usted se encuentra caminando por el camino ancho y espacioso donde todos nacemos, que va rumbo a la perdición? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y cómo se entra? Por la fe, creyendo que Cristo cuando murió por los pecados de usted lo salvó, le dio la vida eterna, la inmortalidad. Inmortalidad significa que no puede morir. Cristo nos ha dado la inmortalidad al alma cuando Él pagó por todos los pecados en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros, los pagó todos. Antes que nosotros naciésemos en este mundo, empezásemos a vivir hasta que nos muriésemos. Lo supo todo Cristo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Lo dijo Isaías 700 años, más o menos, antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. En Isaías 43, versículos 11 y 12, está hablando Jesús antes de encarnarse. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo anunció el Evangelio. Y salvé, Cristo salvó en la cruz. E hizo ir, Cristo ha hecho ir a los muertos. En Juan 5:25 Cristo dice, de cierto os digo,
Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Cristo ha hecho oír a los muertos. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Juan 12:41 se está hablando de Cristo. Y dice en Juan 12:41, Isaías dijo esto de Cristo cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, di yo al Señor, sentado sobre el trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, la salvación de tu alma, en sí, sin que Dios te tome en cuenta a ti las cosas buenas que haces, o las cosas malas, sin tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo único que Dios le toma en cuenta a una persona para poderla salvar es su fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, por ser buena persona, portarse bien, no. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, siendo buenito, siendo un santurrón hipócrita, nadie será justificado, porque ante los ojos de Dios somos todos pecadores cortados con la misma tijera. Mas Cristo murió por los pecados de todos nosotros. Él nos salvó. Él nos ha dado vida eterna. Él cumplió la promesa que le hizo a Abraham. En tu simiente, Abraham, en Cristo, mi hijo, todas las almas serán salvadas, dice el infierno, a pagar por sus pecados. Ahora la condena ya no es por pecar. Antes de Cristo sí, pero ahora ya no. Ahora la condena al infierno es por no creer que el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4 deja al alma condenada, sin Cristo. Pero ahora con Cristo, el alma quedó salvada, porque los pecados que cometen nuestras almas los pagó Cristo en la cruz. El ser humano es condenado por no creer, no por ser un pecador, porque el que está predicando ahora, mi nombre es Ulises Astudillo, es un inmundo y perverso pecador, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. El cambio que Dios pide no es de las conductas para ser salvo. La salvación no es por obras, por cambio conductual. El cambio es aquí, interno, en la mente. Esto es arrepentimiento para salvación. Metanoia, cambio interno en los pensamientos. Que deje de creerte bueno, deje de creerte que tú te mereces el cielo, deje de tener superioridad moral respecto a los demás. Renuncia a esa falsa superioridad moral, porque somos todos pecadores cortados con la misma tijera. Todos nos merecemos el infierno. Y somos salvados por misericordia. Misericordia en no recibir lo que merecemos. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo a Tito, nos salvó Cristo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia en no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego, me lo merezco en justicia. La justicia de Dios demanda la muerte del alma por pecar. Y esa justicia tiene que ser satisfecha. Mas Cristo, en vez de nosotros, nos sustituyó la condena, dejándose cargar en la cruz con todos nuestros pecados, para pagar Él los pecados nuestros. Porque nuestras almas no tienen la inmortalidad. Nuestras almas fueron hechas eternas, pero sin la inmortalidad. Esa inmortalidad, que el alma ya no puede morir, Cristo la legó a nosotros, nos la dio en la cruz del Calvario. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gratuidad, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Querido amigo, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Cristo dijo, consumado es lo que les prometí, la vida eterna, cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Juan 19:30. En Juan 3:18, Cristo advierte, el que no cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es pecador? ¿Porque es malo? ¿Porque es fiestero? ¿Porque fuma droga? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena.
El que no cree no es condenado, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo no dice, el que fuera un pecador será condenado, el que fuera un mundano será condenado, el que le guste las fiestas será condenado, no. El que no creyere en la buena noticia de salvación, que Cristo en la cruz nos salvó el alma cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con fe, fuiste salvos con vida eterna, sellados con el Espíritu Santo. Cristo dice oír y creer, lo que Dios ya hizo. Oír y creer con fe. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación del alma se la recibe por fe. En Romanos 5.1 la justificación, la salvación es por fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona oye que Cristo en la cruz lo salvó, oye el Evangelio y lo cree con fe, Cristo es sometido dentro de la persona. Por eso que en Romanos 8.9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice Gálatas 2, versículos 20 al 21, Pablo, todo lo que hemos creído en Cristo hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados mediante la fe. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, haciendo cosas buenas, meritorias, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, y así nos salvó. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 hay una exhortación del apóstol Pablo a los que dicen creer en Cristo. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe, a menos que hayáis creído en vano, no hayáis creído convencidamente de que ya Cristo te salvó, y eso te hace convertirte en un religioso, que vas a estar dependiendo de ti. En cuanto a la salvación del alma, toda persona religiosa, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de ella, que ella esté dependiendo de ser bueno, de dejar el pecado, de vivir una vida en santidad, de dejar la tibieza. Basta eso para que Dios le impute a esa persona el hecho de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella para ser salva. Y por lo tanto no creyó que ya Cristo le salvó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros. Y es eso lo que condena, no creer. O creer, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Finalmente, en Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los hebreos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo encontrado el reposo, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído con fe, porque Cristo hay que creerlo con fe, la justificación es por la fe, Romanos 5:1, más nosotros los que hemos creído entramos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ciudadanos de Viña del Mar. Dice en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y los que le colaboraban dicen, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras, querido amigo. Toda persona que muere en el camino ancho habrá sellado eternamente, sin marcha atrás, el destino de tu alma, sin poder revertirlo. Toda persona que muera sin Cristo en el camino ancho
habrá sellado eternamente el destino de su alma, sin poderlo revertir. Habrá entrado a la condenación eterna. Mas si tú entras por la puerta estrecha, habrás sellado para bien el destino eterno de tu alma, porque habrás entrado a la vida eterna. Que Dios te bendiga, compatriota chileno y Viña Marino. Alguien que me pueda sustituir en la prédica, Felipe o Faren. Cristo murió por los pecados de nosotros. Don't forget that Christ died for our sins, according to the picture. In the first letter to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4, God has said that Christ died for our sins, according to the picture. But instead of our souls, en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados de nosotros. Christ died for our sins, according to the picture. This is the gospel. Este es el evangelio de salvación. Este es el evangelio. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe fuere sometido Cristo dentro de la tal persona, esa tal persona será salva. Y el que no creyere será condenado. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado, esa persona será salva, y el que no creyere será condenado. Ese bautismo, el cual está haciendo mención el Señor Jesucristo en Marcos 16, versículos 15 al 16, es la inversión espiritual de Cristo. Bautismo significa sumergir. No es el bautismo de Juan, sumergirse en agua, sino que es el bautismo con el Espíritu Santo. Cristo en forma espiritual sumergiéndose dentro de la persona. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. El que tiene a Cristo, dice Romanos 8:9, advertencia, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que tiene a Cristo tiene el testimonio. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es imposible que una persona tenga seguridad respecto a dónde irá después de morir si no tiene morando a Cristo, porque Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe usted a dónde va? Si usted se muere, ¿dónde va? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:25. Juan 12:46, Cristo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Y en termina de Juan 5:13, a los creyentes en Cristo, de su poderosa salvación consumada en la cruz para todos nosotros, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.